Hola, hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí empezamos las tres gracias. Este encuentro, ya estamos listas, tomando lista. A ver, Olga Lucía Vilches Murillo. Olga Lucía Quilla. Ahora sí. Vilches Murillo. Quilla. Valencia, Vera. A mí no me quiten Sandra el mundo. Milena. Sandra Milena. Posada. Presente. Presente. Lucero Yamir, Lucero Inti Vilches, M aquí. Yamir Valencia, Betancur, psicóloga, presente. Bueno, hoy empezamos tomando lista y todos los televidentes están ahí. Marta, Javiola, Juana, Lina, Luisa, Jaime, Cecilia, Marian, William, todo el mundo, listo, presentes. Aquí estamos todos, listo. Pero además porque hoy vamos a comenzar nuestro programa con un tema que es de principal importancia, sobre todo por cómo afecta la parte psicológica de los niños y cómo ellos pueden al crecer formar ciertas identidades que no son propias y que son relacionadas con un abuso por el cual tuvieron que pasar. Hoy vamos a hablar del abuso sexual infantil, cómo reconocerlo, pero además de esas sutilezas que puede tener ese abuso en los que en muchos casos se normalizan algunas situaciones que no tendrían por qué ser normales. Así que Yamile, gracias por acompañarnos. Con todo el amor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por tenernos en cuenta. Aquí desde la Fundación de Atención a la Niñez también trabajando todo lo que tiene que ver con el tema de prevención de violencias sexuales. ¿Cierto? Bueno, comencemos hablando de cómo se define, o sea, en el marco, digamos, de la ley, en el marco también desde la psicología, cómo se define el tema del abuso sexual infantil. Bueno, en Colombia hay muchas leyes que hablan sobre el tema de violencias sexuales, ¿cierto? Y el tema de prevención. Voy a hablar específicamente de la 1146 del 2007, que es la que dice que es la única ley en Colombia que define la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Y lo que dice es, cualquier acto de contenido sexual contra una niña, un niño, un adolescente, que además sea ejercido por una persona que tenga poder y que genere a través de eso, digamos, una acción que vulnere o físicamente o emocionalmente, ¿cierto? También, o psicológicamente o comportamentalmente a la niña, al niño, al adolescente, es considerada una violencia sexual. Aquí va una pregunta que creo que también va con algo que hemos visto mucho en medios y que creo que como mamás o como mamá en este caso voy a hablar en primera persona. Lo primero que le dicen a uno, créale a los niños. Cuando un niño hable, créale a un niño. Y voy a irme con un ejemplo exactamente porque en estos días hablaba con una mamá y me dijo, estoy muy inconforme en el colegio. Yo le dije, ¿qué pasó? Resulta que el niño tiene 3 años y medio, va para los 4. Dijo, es que la profesora me cogió el brazo y voy a hablar de violencia no solo más sexual, sino en todo lo que significa violencia para los niños. Y me cogió del brazo y me zarandeó y me dijo que no hiciera eso. Entonces la mamá habló en el colegio y le dijo, no, eso no es verdad, eso no pasa. Entonces ella me dice, ¿qué hago? Voy al colegio y me dicen que no pasa, pero mi hijo me está diciendo que la profesora lo sacudió del brazo, que es algo que no pasa, que no sucede en casa, que son cosas sencillas. ¿Qué debería uno hacer en esos casos? Bueno, hay una cosa que es muy importante y es algo que nosotros trabajamos cada vez que estamos tocando el tema de prevención de violencias, y es el asunto de la autonomía corporal. ¿Cierto? Entonces, como una niña, un niño, un adolescente es quien tiene derecho a decidir quién toca su cuerpo y quién no. Y también, cuando nosotros estamos haciendo las formaciones, por ejemplo, contamos una historia, hacemos un juego, porque como se llama jugar para sanar, lo hacemos a través del juego, la metodología es vivencial. Una de las cosas que trabajamos con actores corresponsables es el tema de un juego que se llama la historia de los zapatos. Entonces, los ponemos a que se cuenten la historia de los zapatos y finalmente lo importante no es la historia del zapato. Lo importante es identificar cómo cada ser humano es único y irrepetible, cómo detrás de cada historia hay unas emociones también. Y en esas emociones hay un sentido, que ese sentido se lo da ese ser humano. Entonces, ahí, cuando hablamos del tema de violencias, también es un asunto de percepción y de cualquier tipo de violencia. Porque entonces puede ser que la mamá diga, ay, yo le digo este apodo de cariño.
y resulta que la niña o el niño se está sintiendo incómodo con esa forma de que le dicen gordito, no sé qué, ¿cierto? Y eso se convierte también desde la percepción de esa niña, ese niño, en un asunto violento. Y en el tema perdón, termina ahí. Ya, No, termina el tranquila, tema. dale. No, que quería hacer como un paréntesis acá, porque sí, el tema que planteamos hoy es el tema de la prevención de la violencia sexual contra los niños. Y es que es impresionante, uno no tendría por qué prender las noticias y ver permanentemente una tras otra que un padre abusó de su hija, que su propia madre utilizaba a la hija para fotografiarle y vender sus fotografías o venderla como contenido de pornografía, madres que alquilan a sus hijas o que venden la virginidad de sus hijas, padres que violan también a sus hijas. Y eso es Y te una digo, tras Luchi, otra. no se y a ve sus hijas y a ni sus la hijos. mitad Exactamente. de la mitad. No dice, ¿cierto? ¿en qué cabeza cabe hacerle daño a un ser indefenso? O sea, a cualquier persona, pero más aún a un niño que no tiene... Claro, porque no todas las violencias se denuncian, ¿cierto? Que eso es muy importante, no siempre hay denuncia. Entonces ocurren muchas situaciones. ¿Cuáles son estas formas de violencia, cierto? Pueden ser violencias sexuales sin contacto. O sea, no lo tocan, pero puede haber acoso, puede haber exhibicionismo, se puede obligar a la niña o el niño a ver Películas que no son de aptas contenido para ellos. sexual o revistas de contenido sexual. Y ya están las con contacto, que ya ahí sí directamente hay tocamiento en una parte íntima o esos besos que no desean también, porque una de las cosas que nosotros trabajamos con las niñas y los niños es todo lo que tiene que ver con la diferencia entre las partes públicas y las partes privadas, ¿cierto? ¿Qué partes nunca te deberían tocar? Y eso tiene que ver con la autonomía. Hay seres humanos que dicen es que es el niño, la niña o el adolescente y eso lo aprende en casa. En casa aprende entonces finalmente cómo decir no. Si las madres, los padres, los cuidadores entendieran la importancia de poner límites y normas en casa, porque cuando yo coloco un límite y una norma le estoy enseñando a mi niña, a mi niño, a mi adolescente a decir no en otro momento. Cuando una mamá, cuando un papá le dice no a su hijo, simplemente le está mostrando con el ejemplo que eso es muy importante. Hay algo también frente a este tema y es cómo se normalizan muchas situaciones. Entonces, digamos que somos una sociedad que se ha encargado de sexualizar a los niños y a las niñas, vistiéndolos, digamos, de una manera que no es apropiada para ellos. O sea, donde ni siquiera les estamos permitiendo jugar como niños ni nada, sino con atuendos que no son para nada correspondientes a su edad. Nos morimos El de la uso risa su cuando imagen parrean en las una redes fiesta. sociales. Sí, el uso de su imagen en las redes sociales. O sea, todos queremos mostrar nuestra vida, somos felices con nuestra vida. ¿Hasta qué punto está bien uno exponer a sus hijos frente a las redes sociales, sea cual sea también el contenido que está compartiendo? Y eso es, sé que en este momento es un motivo de discusión bastante álgido. Claro, porque el asunto con las redes sociales, en las redes sociales también hay muchas violencias, ¿cierto? Y la violencia implica también el tema de, bueno, cuáles son las fotos que estamos publicando de nuestras niñas y nuestros niños, porque incluso en un estado, todo lo que yo monto en una red social se va a quedar ahí. Cualquier persona le puede tomar un pantallazo y en el tema de las violencias sexuales es que no sabemos quién hay detrás observando. Y en ese asunto de observar ese contenido que estamos publicando en un estado, ay, es que tan lindo, se está bañando y ¡pum! La foto, ¿cierto? Y ese asunto de tomarle la foto con poca ropa o cuando está haciendo, por ejemplo, esas demostraciones porque a ellos les encanta bailar y finalmente la niña, el niño, el adolescente puede que no le pongan la intención sexual, pero hay adultos viendo ese contenido que sí le están colocando la intención sexual. Entonces es muy importante que generemos entornos protectores. ¿Y qué es un entorno protector? Una familia que acompaña amorosamente, pero primero que está muy bien informada sobre qué es una violencia, sobre qué es la niña o el niño el que tiene derecho. Volvamos al tema de la familia, porque es que en las estadísticas la gran mayoría de abuso sexual ocurre en lo que debería ser lo más seguro para los niños, que es en su propio hogar. ¿Cómo reconocer de pronto estas situaciones dentro de casa y cuál es el ABC que debería seguir un adulto que descubra que existe alguna situación de abuso? Bueno, el porcentaje es muy alto, casi que el 90% de los presuntos agresores aparecen en el portarretrato familiar. Entonces, indicadores de 3 tipos, comportamentales, cuando la niña, muy importante que la familia sepa cuáles son las características de ese curso de vida, porque ese curso de vida lo que hace es decir, claro, es que un adolescente está sufriendo cambios hormonales, entonces tiene las emociones pues
A veces está contento, otras veces está enojado. Eso es muy importante. Si yo conozco las características del curso de vida, eso va a permitir que yo identifique muy bien si hay cambios en el comportamiento que no estén relacionados con su curso de vida. Y esos cambios en el comportamiento pueden ser que una niña que era muy alegre de pronto empiece a aislarse, empiece a estar sola, que llegue alguien de la familia a una fiesta y ella no quiere estar con él, que se haga detrás de otra persona o le diga a la mamá, porque eso lo hacemos muchas veces en familia, y es decir, es que ve y despídete de la abuela de beso, y la niña o el niño no quiere hacerlo, entonces no, yo me siento cómoda diciéndole adiós. ¿Cierto? Entonces también cómo le permitimos, claro. Eso a nivel comportamental, a nivel físico pueden haber cambios como hemorragias también, ¿cierto? Entonces pueden haber hemorragias, puede haber sangrado, puede haber alteraciones en las zonas genitales. Y a nivel sexual, conductas y comportamientos que sean inadecuados para su edad. ¿Qué debería hacer entonces el ABC? Ajá. Era lo mismo que ibas a preguntar, ¿cierto? Sí, tal cual. Bueno, ¿qué hacer? Primero, prácticas de crianza adecuadas. Comunicarse muy bien, la comunicación es fundamental. Eso le genera confianza a la niña o al niño, eso que ustedes decían, hay que creerle. Si me está diciendo algo, créale. Si yo no tengo las herramientas, decirle, hija, hijo, yo no sé cómo acompañarte, vamos a buscar ayuda. También se vale decir no sé, ¿cierto? Porque no tenemos por qué saberlo todo. Esa es una cosa. Lo otro que es fundamental, nunca confrontarlo con el agresor. Porque entonces muchas veces en casa, pero ¿cómo dices que tu padre social o padrastro está haciendo eso? Y los confrontan. Entonces eso hace que la niña, el niño se sienta indefenso, se sienta desprotegido, porque además mi mamá, que es la persona de confianza, no me está creyendo. Sí. Otra cosa que es muy importante en ese tema, generar estrategias de autocuidado, y el autocuidado tiene que ver con que la niña, el niño sepa muy bien sus datos de identificación. Una cosa tan simple, se va para un centro comercial, digamos que tiene celular, pierde el celular, pero no se sabe el número de contacto para llamar a mamá, o ¿cierto? Entonces, datos tan sencillos como esos. Nunca permitir que una niña o un niño vayan solos a un baño en un centro comercial, ¿cierto? A un baño, a un lugar alejado. Entonces, son pequeñas prácticas. Crear un código de protección en familia, esa palabra clave. Una palabra clave. Yo que trabajo en clínica, muchos adolescentes utilizan, por ejemplo, el nombre de la mascota. Mami, si yo te escribo Lupita, así se llama la gata, mami, si yo te escribo Lupita, entonces finalmente tú sabes que debes ir por mí, porque estoy en una situación de riesgo. Y hay algo también, ojo con mandar a los niños que hacer los mandados. No, es que es allí nomás cerquitica, ¿sí o no? Hay edades de edades, ¿cierto? Y hay hasta cierta edad donde, por más avispado que sea el niño, es mejor no dejarlo salir solo y tener contactos con y sabes que y denunciar, no importa que sea alguien de la familia, hay que hacer la denuncia, hay que hacer el debido proceso. Aunque con esto de la denuncia hay que decir que en muchos de los casos los padres de familia también sufren un proceso de revictimización en cada una de sus idas cuando van a la fiscalía a denunciar o cuando empiezan los procesos, que hay veces no es fácil para el menor, y por eso ahí llegan los sitios. Yo conozco Jugar para Sanar, la verdad que lo que hacen es un trabajo increíble de acompañamiento para todo el mundo, y ese tipo de sitios que de manera lúdica les enseñan a los niños no solo a establecer límites, sino a superar situaciones por las que han tenido que atravesar. Realmente hay que usarlos, hay que conocerlos y hay que prestar el servicio a otras personas que puedan necesitarlo. Es una fundación que es... Sí, la Fundación de Atención a la Niñez trabaja en temas de atención integral, trabaja también todo lo que tiene que ver con el tema de protección, y ahí tenemos el modelo de Jugar para Sanar, que lo que hacemos es atención clínica especializada, ¿cierto?, en todas las vulneraciones, especialmente en el tema de violencias sexuales. Y lo que hacemos es darle voz a las niñas y a los niños. Muchas veces ellos no tienen la forma de contar específicamente qué pasó, pero a través del juego lo hacen. Entonces ellos pueden contar una historia y crear una historia donde están diciendo cuál fue el hecho victimizante. ¿Hay redes sociales de pronto quienes quieran aprovechar esta herramienta maravillosa?
Sí, tenemos... Habla tú tranquila que yo voy a coger esto. Habla tranquila. Tenemos Instagram, tenemos página en Facebook, buscan Fan Fundación y ahí aparecen todas. Y miren esto tan bonito. Esta es la forma en la que todos podemos ayudar, en la que todos podemos ser parte del rescate de un niño que esté pasando por una de estas situaciones. Porque es que al final el niño no es solamente suyo, el niño es de todos nosotros. Y cuando nosotros hacemos conciencia de esa, sabemos que lo que pasa en puertas para adentro no solamente le incumbe a usted cuando hay un menor involucrado. Esto es un bono que tienen ustedes en la fundación, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Bueno, el bono funciona apadrinando una niña o un niño, ¿cierto? Entonces, la persona que apadrina hace un aporte y ese aporte lo que hace es acompañar niñas y niños que no tienen en estos momentos, por ejemplo, el dinero para pagar el proceso, ¿cierto? O, aunque nosotros no lo hacemos solos, que eso es muy importante, lo hacemos en articulación con otras instituciones, entonces también pueden tener otros tipos de cupos. En el asunto del bono, lo que buscamos es garantizar incluso que ellos tengan alimentación. Eso está excelente, qué lindo trabajo, de verdad, muy valioso. Tienes que seguir visitando las Tres Gracias para que podamos conocer más de cerca los avances que tienen Muchas ustedes con gracias por la fundación y este trabajo invitación. que realizan. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, Yamir. Vamos a un corte.